¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco y tengan una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, sin importar a la hora que nos estén escuchando. Les agradecemos su atención. En esta ocasión, hablando de la previa de los New England Patriots enfrentando a los Tennessee Titans, semana 7, casi mitad de temporada. Ya los Patriots con un récord de 4-2 enfrentan a unos Titans que no han tenido una muy buena campaña, apenas un triunfo en las últimas 6 semanas. Y en el papel parece que es un juego para vengarse por parte de Mike Vrabel y sobre todo para que los Patriots vuelvan a agarrar confianza como lo hicieron contra los Carolina Panthers hace unas semanas, un rival a modo, un rival que a diferencia de los últimos rivales que ha enfrentado en England, este no parece ser el tipo de oponente que le marque cierta competencia, que tenga un obstáculo considerable, sino que es uno de sus rivales más débiles en este periodo de partidos que vamos a tener en lo que resta del mes de octubre. Pero aún así está la sensación de que este puede ser un juego trampa porque los Titans acaban de despedir a su head coach Brian Callahan al inicio de esta semana porque normalmente cuando los equipos hacen ese cambio a mitad de temporada, el sustituto como que les inyecta algo de energía y el equipo se motiva y de repente pueden sorprender. Y ya lo vimos contra los Cardinals, de repente pudieron venir de atrás y ganarlo. Entonces, los Patriots tienen que cuidar que no sea un juego trampa como la semana pasada, pero también por otro lado, sí hay que ver que hay una clara diferencia entre los Titans y los Saints de la semana anterior. Y esto es que es un equipo que realmente está muy diezmado en cuanto a talento. De por sí no tiene mucho talento y hay varios jugadores que están lesionados, según el reporte de lesionados esta semana. Y por otro lado tienen un coreback novato, un coreback que no está teniendo un gran inicio, que le está costando muchísimo poder adaptarse a la NFL porque tiene un equipo terrible, aunque curiosamente tiene una de las líneas ofensivas en protección de pase más sólidas de la campaña, pero también es un equipo que en todo lo demás padece muchísimo. Tiene una defensiva que el único jugador que realmente destaca, y el propio equipo lo ha señalado así, es Jeffrey Simmons, este liniero defensivo de los Tennessee Titans, que ya conoce Mike Vrabel, que de hecho él fue el que lo trajo al equipo inicialmente, y que se ha convertido en uno de los mejores linieros defensivos, uno de los mejores linieros defensivos interiores de la liga y que esta semana puede presentar muchos problemas, sobre todo a un Garrett Bradbury, un centro que no ha tenido una temporada para echar las campanas al vuelo, pero tampoco mala, es más bien discreta y podría tener varios problemas, pero eso ya veremos si realmente les afecta, porque más allá de ese obstáculo en la defensiva, sí se enfrentan a un equipo que le ha costado muchísimo poder contener a sus rivales y que si no fuera por los errores propios de los Cardinals, probablemente no hubieran ganado el juego que han ganado este año, el único. Y si el equipo se mantiene, especialmente a la ofensiva, con Drake May a la cabeza, deberían poder sacar bastantes puntos y sobre todo separarse muy rápido en el partido para poder ganarlo con algo de comodidad. Ya será algo que tendremos que ver el domingo, pero de bote pronto es muy probable que así suceda. Las apuestas también favorecen mucho a los Patriots. Arrancaron con 7.5 puntos de diferencia, lo cual es un número bastante amplio, es un número muy similar al que tuvo Buffalo la semana en la que los enfrentamos. Evidentemente, la sorpresa fue mayúscula, por eso también es normal que haya aficionados y analistas que quizás piensen que algo similar puede volver a ocurrir, porque si ya ocurrió una vez con los Patriots, puede volver a ocurrir ahora con los Titans, pero sí creo que hay una gran diferencia de roster y ya desde ahí creo que incluso con todas las ganas que le pueden echar los Titans, sí pienso que puede ser un juego que tal vez se desarrolle muy similar al de la semana 5 contra del semana 4 contra los Carolina Panthers, en el cual los Panthers arrancaron con una o dos series ofensivas muy buenas y después no pudieron sostener el juego a la ofensiva y se notó cuando Drake May siguió jugando a un gran nivel el resto del partido y fue muy sencillo para el equipo ganarlo ya para después del descanso con un margen de puntos bastante amplio. Y es algo que se puede presentar nuevamente contra Tennessee.
Creo que hay muy poco que destacarle a este equipo en lo positivo. Hay una estadística por ahí en la cual Cam Ward es un jugador que es muy efectivo cuando tiene como 3.5 segundos para lanzar, pero eso es bastante irreal, incluso con una línea ofensiva como la que tiene, que está entre las 10, 15 mejores de esta campaña, pues eso no ha ocurrido con mucha regularidad. Los equipos han sabido presionarlo y sobre todo muchas de las capturas que tiene Ward en su contra son provocadas por él mismo. En este momento su coordinador ofensivo pasó a su nuevo head coach, es el head coach interino, el que va a terminar la campaña, McCoy. Quien ya conozco un poco a este entrenador sabe que él ha sido head coach anteriormente, tuvo trabajos en los Chargers y realmente es un coordinador que no ha tenido muy buen trabajo en la NFL. Después de hace ya unos 15, 20 años, se ha visto que es un entrenador bastante limitado, que ha tenido la suerte de caer en algunos trabajos muy buenos con quarterbacks, si no élite, a uno o dos escalones de serlo. Y eso fue lo que le ayudó muchísimo para poder elevar su currículum. Pero este año con los Titans han sido terribles, han sido blanqueados inclusive. No es un equipo que realmente a la ofensiva esté dando muchos problemas a sus oponentes y ahora él tiene que, además de coordinar la ofensiva, coordinar todo el equipo. Y ese puede ser un gran problema. Creo que la mayor fortaleza de los Titans es precisamente en su defensiva. Creo que va a ser muy importante que ya no solo dependamos del juego por aire de Drake May. La defensiva que van a enfrentar tampoco es tan buena como la que enfrentamos la semana pasada, que creo que subestimamos un poco a los Saints en ese aspecto. Ya decíamos que los números no les favorecían mucho, pero en el partido sí se vio un equipo bastante disciplinado, sobre todo después de las jugadas grandes. Es cierto que lo sorprendimos con 2 3 jugadas muy grandes al inicio del encuentro, pero luego ajustaron muy bien y ahora sí le costó a New England anotar puntos. Si no hubieran sido por esas, jugadas grandes, quizás no hubiéramos podido ganar el partido, porque sí fue un gran ajuste defensivo y se comportaron de una manera que complicó mucho las cosas, muy similar a como habían enfrentado la semana anterior y que también en el podcast pasado habíamos señalado. Pero con los Titans no creo que haya ese antecedente. Creo que es un equipo que le ha costado muchísimo. Incluso las entregas de balón que cometieron los Cardinals en aquella victoria de Tennessee fueron más propias de su falta de disciplina, como aquel fumble que tienen justo antes de entrar a las diagonales, que lo sueltan, muy similar a lo que hacía DeSean Jackson en su momento. Y también aquella intercepción que termina siendo fumble de la defensiva y luego lo recuperan los propios Titans en las diagonales para anotar touchdown. Después de esta secuencia toda rocambolesca, pero no fue un mérito del equipo rival. Es decir, incluso cuando podríamos pensar que los Titans han tenido hambre y energía para sobreponerse a sus adversidades, la realidad es que el rival de turno es el que les ha dado esas ventajas. Y en mi opinión, Tennessee va a hacer lo mismo ahora. Va a esperar que New England cometa algún error, meta la pata y ellos aprovechar desde ahí. Creo que ahí es el verdadero punto de inflexión para los Patriots. Volver a tener un partido limpio como el de la semana pasada en el cual no cometieron entregas de balón y tratar de que a partir de ellos provocar los errores, porque Tennessee también comete muchos errores en su ofensiva, más bien ellos capitalizarlo, porque Tennessee, por sus medios, es evidente que no tienen la capacidad de ganar el partido. Ellos van a ganarlo en la medida que New England quiera perderlo. Y eso es algo que no se puede permitir el equipo si quiere seguir siendo el número uno de la división por lo menos otra semana. Y hablando de ese aspecto de que es el número uno, pues también es una presión añadida. Ya no es como la semana pasada en la cual entraban como este equipo underdog que puede ser el líder de la división, sino que ya lo es. Y parece ser que el mensaje de Braven y de todo el staff, así como el de los jugadores, es vamos a seguir trabajando para mantenernos aquí, porque saben que esa es la parte más difícil. El equipo ya trabajó lo suficiente para poder llegar a este punto. ¿Y cuánto les tomó? 6 semanas, pero ahora tienen 11 partidos restantes en los cuales tienen la obligación de mantenerse en la cima. O sea, el reto ha subido en cuanto a volumen y se vuelve más complicado porque después de esta aparente calma con rivales
de cierta manera a modo, como lo son los Titans. Luego vienen los rivales más duros, viene Atlanta, viene Tampa Bay, vienen los Giants, viene otra vez Buffalo. Entonces, New England tiene que irse preparando y saben muy bien que estos partidos no los pueden seguir perdiendo. Perdieron el de la semana uno contra los Raiders, perdieron en un juego que también tenían en la bolsa contra los Steelers, partidos que o ya tenían en la bolsa en el desarrollo o que tenían la posibilidad de ganarlos desde la previa y no lo hicieron. Y esas dos derrotas van a contar al final del año y las que se acumulen. Entonces, ganar este tipo de partidos se vuelve una obligación para los Patriots y cambia un poco el panorama que teníamos la semana pasada. Ya no es el desfavorecido tratando de escalar, es el equipo que está liderando la división y que necesita mantenerse en ese nivel para no caer, incluso mejorar. Y ya iremos viendo cuáles son sus opciones para ir mejorando, porque no solamente es la táctica y la capacidad que tengan de ajustar durante los partidos, sino también el personal que puedan disponer las próximas semanas, porque ya comienzan a haber lesiones y van a comenzar a haber fatigas, ya no van a poder jugar siempre de la misma manera y eso es muy claro. Jugar como ahora lo hace la ofensiva, en la cual dependen mucho del pase y hacen muy poco por tierra, pues eso es inviable en el largo plazo. Sobre todo porque viendo a los números, la secundaria no es muy buena. De hecho, es una de las 6 peores en toda la NFL y eso le pone también tanto presión a la frontal para generar presión y generar errores de sus oponentes por aire, para que así la secundaria no sea tan expuesta, como de la ofensiva de mantener cierta regularidad a la hora de anotar. Y no puedes hacerlo si solamente cuentas con el pase, porque el juego por tierra es el peor de la NFL actualmente. Es muy malo en eficiencia y en números. Y de hecho, en calificación de Pro Football Focus, los 3 corredores que teníamos al inicio del año, los 3 son considerados de los peores calificados esta temporada. Y no es tampoco culpa de ellos, también es la situación de la línea ofensiva. Algo está pasando y ya sean los ajustes que puedan hacer dentro del equipo, así como también a lo mejor alguna incorporación en el camino, pero tienen que empezar a ver qué pueden hacer para mejorar este aspecto. Creo que además de la línea ofensiva, el fullback es muy importante. Y creo que en este momento Jack Westover, aunque ha hecho un trabajo decente por momentos, no me termina de convencer como fullback. Y en el sistema de Josh McDaniels, como ya habremos visto en el pasado, es sumamente importante un fullback. En el pasado teníamos a James Devlin haciendo una gran labor como fullback. De hecho, es uno de los grandes héroes de la dinastía de los Patriots, uno que desgraciadamente no se menciona a la misma altura que Rob Gronkowski o Julian Edelman o Tom Brady o James White. Es un jugador que sin su trabajo, muchos de los grandes corredores que tuvimos quizás no hubieran tenido los números que finalmente tuvieron. Y el equipo ha batallado mucho después de que se ha ido, sobre todo porque el rol los que han cubierto el rol no terminan por dar el ancho. Y Westover es otro de esos jugadores que no creo que terminen siendo el fullback a largo plazo. Es el fullback porque no hay más opciones, porque algunos de los jugadores que estaban compitiendo en el verano terminaron lesionados y ahora el equipo está con la duda de qué hacer. Creo que ahí también es algo que debemos observar y ver qué pueden hacer, porque tienen jugadores en la escuadra de prácticas, tienen jugadores también en el roster principal y sobre todo pueden ver la opción de hacer un trade. Es muy difícil que los equipos hagan intercambios por roles muy específicos, sobre todo uno como el de un ala cerrada bloqueadora, porque pues, queramos o no, la NFL ha empezado a mutar nuevamente y los ataques por tierra cada vez son más valorados. O sea, un equipo contendiente tiene que tener un buen ataque por tierra y un ala cerrada que puede bloquear no es tan fácil de encontrar, no es tampoco tan fácil de que lo dejen ir, porque es como un liniero ofensivo extra y ya de por sí es una posición, la de liniero, que no sueltan los equipos. Los linieros de calidad no pisan el mercado, los tienes que formar tú. Y siento que, así como hablamos de los 5 linieros ofensivos titulares, creo que el fullback es otra posición que debería el equipo empezar a interesarle reforzar, no solo este año, sino el próximo, ya sea draft, ya sea agencia libre, tiene que haber mejores opciones que las que tenemos actualmente en la posición, porque McDaniels, por mucho que haya cambiado su sistema para adaptarlo a Drake May, hay cosas que no va a cambiar y una de ellas es el fullback y lo estamos viendo. Y solamente hagan este ejercicio, piensen
en cuántas jugadas importantes se ha involucrado a Jack Westover y cuántas veces en las narraciones se ha hablado del trabajo de Westover a lo largo de los bloqueos y de su capacidad para funcionar como un fullback, que además puede atrapar pases, que puede correr con el balón. Eso siento que nos está limitando también por tierra, porque es un jugador que principalmente y casi exclusivamente lo utilizan en jugadas por tierra. Es tu bloqueador extra. Y si no te puede abrir huecos, si no te puede ser ese tractor que le abra espacio a su corredor, tampoco podemos pedirles mucho. Hay jugadores que están decepcionando como Henderson, pero también es cierto que los bloqueos por tierra no están siendo a la altura. Y por ahí también tenemos que hablar del fullback. Pero, como digo, el equipo no tiene ahorita, como quien dice, la opción inmediata de hacer el cambio y de repente mejorar en ese aspecto. Tienen que encontrar maneras de hacerlo. Lo mencionábamos en un podcast anterior y yo me quedo con la opción más lógica y es cambiar un poco los acarreos. Si los tackles están funcionando, sobre todo Will Campbell, ¿por qué no correr de su lado con más regularidad? Creo que Trevion Henderson es un jugador que ha tenido muy buenos acarreos por fuera. Creo que Ramondre Stevenson puede adaptarse un poco más. Y creo que, en especial, aprovechar a tu mejor liniero ofensivo, tanto por aire como por tierra, es una prioridad, porque el resto de los linieros ofensivos que tienes no te están abriendo huecos. Entonces, aprovecha el único que parece ser que sí mueve jugadores tanto por aire como por tierra. McDaniels tiene que adaptar su esquema, porque él es más de correr por el interior de los tackles, pero no está funcionando. Entonces, ¿qué es la otra opción? Correr por fuera de los tackles. ¿Y cuál es el tackle que más le ha funcionado o que el único que le está funcionando? Will Campbell. Hay que correr por ahí. Creo que ese sería un muy buen primer paso para que los Patriots pues aprovechen por ahí. Yo creo que sería un muy buen parteaguas este partido para empezar a establecer un juego por tierra, pues que no solamente sea un decorado más de esta ofensiva, sino que realmente aporte, porque May tiene un gran nivel en estas primeras 6 semanas y podría tener otra gran semana contra los Titans, pero en el largo plazo también tienes que darle un respiro, también tienes que equilibrar las cosas. Habrá rivales que anulen a Drake May por completo, y si no es Drake May, entonces ¿quién te puede sacar las papas del fuego? Y en ese aspecto está el juego por tierra, es tu principal alternativa. Y si no puedes contar con eso, entonces el equipo sí creo que puede tener muchos problemas, no tanto para clasificar, creo yo que para trascender esta temporada, porque incluso pueden clasificar sin juego por tierra. Pero ¿qué pasa si quieren trascender en playoffs? Definitivamente un equipo que es muy predecible y que solamente juega de una manera va a ser muy fácil de echar, porque no estamos acostumbrados todavía a jugar playoffs con este roster. Todavía hay equipos más cancheros y todos los detalles importan en esos partidos. Pero pues es adelantarnos mucho, ¿no? Yo creo que lo principal es porque simplemente May no puede seguir simplemente lanzando como poseído todo el tiempo. En algún momento se va a equivocar y cuando se equivoque él necesita relajarse un poco y que otros tomen la batuta de la ofensiva. ¿Qué pasa si comete una intercepción y no está bien después de ella y comete más errores? Si no tienes un juego por tierra para alternar con él, se va a seguir hundiendo mentalmente. Y es una situación que le pasa a cualquier coreback. ¿Qué pasa si el juego por aire no funciona porque los receptores no tienen separación? Como ocurrió al inicio del juego contra Buffalo. Si no tienes ataque por tierra, estás jodido. Y esperar que la defensiva anote puntos es volver a caer en malos hábitos del pasado. Eso es algo muy importante para que los Patriots chequen y enfrentan un equipo pues que no va a suponer un mayor reto por tierra. Estamos hablando de unas de las defensivas que más problemas han tenido a lo largo de la temporada y creo yo que los Patriots necesitan aprovechar que es un rival que presenta una gran oportunidad, así como en su momento Carolina lo presentó, que venían de enfrentarse a un rival muy duro como los Steelers, pues creo que ahora tienen esa oportunidad nuevamente. Y pues ya veremos, la verdad. Yo creo que es un rival muy interesante, pero tampoco deberían estar tan confiados eh, en el aspecto de que no les van a hacer daño, de que los Titans se van a dejar vencer muy fácilmente. Creo que tienen que pensarlo un poco porque
Los Titans no son precisamente una muy mala defensiva. Eso sí, tienen más de 2000 yardas aceptadas en lo que va de la temporada y es uno de los equipos que peor la ha tocado por tierra. De hecho, es una de las 10 peores defensivas por tierra esta temporada. Está permitiendo más de 133 yardas por encuentro. Es bastante, es mucho lo que está permitiendo este equipo. Y lo que más me preocupa es que los Patriots han enfrentado ya en su momento a Miami, han enfrentado a Buffalo y la semana pasada enfrentaron a los Saints. Y en los rankings de la NFL no son equipos que estén muy altos en estas estadísticas por tierra. De hecho, son bastante mediocres. En el caso de Miami es el peor equipo defendiendo el por tierra. Y los Patriots no necesariamente le corrieron mucho a Miami. Han sido semanas muy complicadas. Yo entiendo que hay un sistema de bloqueos que tiene que adaptarse, que tiene que plantearse diferente a lo que habían hecho en la temporada anterior, pero sí hay un retroceso y es muy evidente en jugadores como Michael Onwenu, que en otros años habían sido de la élite de la NFL, sobre todo por tierra, y ahora parece ser que es un jugador exclusivamente para protección de pase y en el caso de atacar por tierra no abren huecos y es bastante raro, pero quizás es el sistema también. Como digo, no solamente hay que mirar a los linieros, también está el caso del fullback, también está lo que está haciendo McDaniels y su entrenador de línea ofensiva, Doug Marrone, y entender qué es lo que realmente está pasando con ese equipo. Creo que podemos decir que las claves de este partido van a ser qué tanto pueda equilibrar el equipo, tanto la ofensiva por ahí como por tierra, porque no es tanto que el rival les vaya a exigir mucho a la ofensiva, sino pensando a largo plazo en dejar la semilla para que germine en los siguientes partidos y cuando sean los partidos más duros en el calendario en las próximas semanas, otra vez contar con una ofensiva equilibrada como hace ya años que no tenemos y tampoco cargarle todo a Drake May. Otra clave es qué tanto va a responder la secundaria. Creo que la secundaria está entre las 10 peores de la temporada y los números la colocan entre los 6 peores. El regreso de Cristian González solamente ha compensado un poco. Tampoco es como que él solo pueda cambiar todo lo que está ocurriendo en la secundaria. Hay muchos problemas, sobre todo de Carlton Davis. Y cuando no estuvo Jalen Hawkins, creo que Kyle Duggar no estuvo a la altura para reemplazarlo. Parece que Hawkins va a poder jugar este fin de semana, o al menos tiene la posibilidad, porque ha entrenado de manera limitada. Creo que podría aportar, si puede jugar, puede aportar muchísimo más que Duggar pero del lado de Davis, sí tiene que el equipo preguntarse qué está pasando. ¿Tiene alguna lesión? ¿Tiene alguna baja de juego normal por su edad? Porque en este momento el segundo mejor esquinero del equipo es Marcus Jones, pero sabemos que Marcus Jones, con toda la energía y todo el corazón que le pone, hay rivales que simplemente se aprovechan de que no es muy alto ni muy corpulento y explotan esa debilidad. En este momento creo que ha mantenido a muchos jugadores a raya, como Chris Olave, pero por otro lado, van a venir receptores mucho más difíciles. Ahí están los receptores de Tampa Bay, receptores como Mike Evans, como Emeka Egbuka, y los que vienen también más adelante son difíciles, Jamar Chase, T. Higgins, son receptores muy físicos, muy violentos, y ahí es donde necesitas a tu esquinero que le acabas de pagar una millonada esta offseason. Y no me parece que Carlton Davis esté desquitando su salario. Yo al principio estaba a favor de defenderlo porque me recuerda mucho a lo que pasó al inicio con Stephon Diggs, digo, con Stephon Gilmore. Y Stephon Gilmore en 2017, cuando llega al equipo, no tiene una gran primera parte de la temporada. Yo recuerdo que incluso le ponían doble cobertura con apoyo del safety para que no tuviera tantos problemas. Pero al final del año él ya podía cubrir a su asignación uno contra uno. No me da esa impresión con Carlton Davis. Creo que a Davis le sigue costando muchísimo adaptarse a este sistema, pese a que se supone que es parte de un sistema el cual debería ser amigable con él porque ya estuvo con Terrell Williams en los Lions y es Williams el que diseñó esta ofensiva, esta defensiva esta temporada, pero no parece que esté encajando en la visión defensiva de los Patriots y te pone a pensar qué puede llegar a ocurrir, porque ya nos estamos acercando al fin de la primera mitad de la temporada. Y ya después de esto, sí se le tiene que exigir más a Davis. ¿Y qué pasa si Davis no aporta de la manera en la que se espera? ¿Qué van a hacer con él?
pero es uno de los temas importantes y por el cual creo que también la secundaria le ha costado mucho, porque en un principio se pensaba que podía ser una secundaria que junto con Christian González compensaran mucho de los problemas que podrían presentar los safeties, pero a diferencia de lo que pensábamos, creo que los safeties han hecho un mejor trabajo. Craig Woodson, Jalen Hawkins han levantado la mano cuando sus compañeros esquineros como Carlton Davis, Alex Austin y similares no han estado a la altura. Y también hay que reconocer, a Davis le puedes tener toda la paciencia del mundo, pero a Alex Austin no le tuvieron mucha paciencia. ¿Cuánto va a ser la paciencia con Carlton Davis? Y si tiene realmente una lesión, ¿no debería ser mejor que él descansara si no puede aportar? Porque lo están quemando muchísimo y lo vimos en el juego contra los Saints. Lo trajeron a todos lados a pan y agua, y eso también forzaba a que González de repente no pudiera quedarse con Olaf todo el partido porque tenía que cubrir otras posiciones para compensar los problemas que estaba presentando Davis. Se suponía que eso no iba a ocurrir esta temporada y está ocurriendo. Entonces, tienen que arreglar algo por ahí y los Patriots son conscientes de que no pueden seguir teniendo una secundaria tan porosa, porque eso les va a costar, en algún punto les tiene que costar y sería una lástima que sea en un momento en un momento crítico de la temporada, en un momento en el que se están jugando la vida y por ello tienen que ver por ahí. En ese aspecto creo que podemos hablar de los targets para la fecha límite de intercambios. Ya hablábamos de la defensiva y de la ofensiva. Creo que los Patriots han dejado muy claro, y según los reportes de los insiders en las últimas horas, como Tom Pelissero, como Jeremy Fowler, como Albert Breer, dan a entender que la prioridad más importante, viendo la cantidad de posiciones que están buscando, es a la ofensiva. Corredores es aparentemente la prioridad número uno, ya lo mencionaba Fowler, el equipo que más interés tiene en añadir un corredor en este punto de la temporada son los Patriots. Mencionaba algunos nombres, el que más destaca es Breece Hall, un hombre que ya hemos mencionado anteriormente de los Jets. Habíamos comentado previamente que los Jets no tienen interés en intercambiarlo y aparentemente Hall ya dijo que no tiene interés en salir de Nueva York. Pero también tenemos que pensar que, por un lado, los Jets están sin victorias, es un equipo 0-6 y no sabemos si va a estar 0-7 al final de esta semana. Hall también tiene que empezar a ver por su futuro, es un corredor joven, es un corredor que necesita cambiar de aires y pasar de un equipo de 0-6 a uno con récord ganador, creo yo que le vendría muy bien y no creo que le ponga tantos peros. Ahora, los Jets están dispuestos a intercambiar, ese es otro punto, porque por ahí se da a entender en el artículo de Fowler para ESPN que los Jets podrían estar interesados en intercambiarlo. No lo dice explícitamente, pero cuando ya habla de que los Patriots realmente están muy involucrados en buscar un corredor y el primer nombre que menciona es Breece Hall, quiere decir que por lo menos New England cree que es posible hacer el intercambio. El problema que yo veo es que inevitablemente tenemos que pasar a hablar del precio. Y ahí es donde creo que se rompe un poco las cosas. Breece Hall es un jugador que podría costarle al equipo normalmente una sexta ronda, porque tampoco hablamos de un corredor que en este momento atraviesa su mejor momento. Pero por otro lado, tenemos que pensar si el equipo de los Jets dice, bueno, voy a mandarlo a un rival divisional que se está fortaleciendo, que está obviamente mejorando cada semana y a lo mejor si funciona Hal, ellos nos van a terminar restregando ese error en la cara. Y por otro lado, los Patriots tienen que pensar, si ellos nos quieren cobrar una cuarta o una tercera o hasta una segunda ronda, porque para ellos el impuesto por ser rival divisional nos da ese aumento en el valor de Hall. ¿Qué tanto vale la pena reforzar un equipo que necesita picks y que el próximo año seguramente va a estar en reconstrucción, que podría tener el pick número uno del draft y tú le vas a dar otro pick para llenarles más el arsenal y poder tener un roster más competitivo a futuro? Eso también es muy importante pensarlo porque los Jets van a tener más oportunidades de mejora y tú vas a estar contribuyendo a esa reconstrucción. Hall es un muy buen corredor, pero vale la pena a lo mejor dar una selección considerablemente alta por él. Y lo mismo para los Jets, vale la pena reforzar a un rival con el riesgo de que Hall se convierta en un titular bastante eficiente que le solucione a lo mejor no todos, pero sí la mayoría de sus problemas por tierra. Es un riesgo que no creo que termine por
tomar ninguna de las dos partes. Creo que sí hay un gran obstáculo para que se lleve a cabo, pero en el mismo artículo Fowler menciona otros nombres. Jerome, está el caso de Jerome Ford de los Browns, uno de los tantos corredores que tiene este equipo. Muy sólido, ha tenido algunos momentos muy interesantes en los últimos 3 años, pero es un jugador que más que nada es como complementario. Como que ahí el equipo está pensando, bueno, perdimos a Antonio Gibson, que no es nuestro titular, pero que es un gran complemento. Nuevamente están viendo ese perfil. Y la lista sigue y en su mayoría son jugadores de ese estilo. Devin Singletary, que está en los Giants, es un jugador que corre y atrapa con el balón, pero que también es un jugador muy complementario. No te va a aportar esa presencia de jugador titular que a lo mejor algunos fans quisieran. También hay otros jugadores muy interesantes como Keaton Mitchell de los Ravens. Es un jugador muy joven que antes de su lesión había tenido muy buenos números, pero sí hay que señalar que después de su lesión en 2023, los últimos año y medio, el último año y medio, no ha sido muy bueno de Mitchell. Ha tenido muy poco promedio de yardas, tampoco le han dado muchos snaps y es un jugador que está casi borrado del sistema de los Ravens. Y no sé si la lesión ha tenido algo que ver. La recuperación de una lesión tan grave como la que tuvo en su momento podría estar contribuyendo a que no se le vea al mismo nivel que antes. Y el equipo pues tiene que pensar si va a seguir invirtiendo en ese tipo de jugadores y por cuánto dinero, porque no es un jugador barato. Y al mismo tiempo, pues por otro lado, creo que es un jugador muy joven. Estamos hablando de un jugador que tiene no tiene más de 23 años. Y un corredor así, por mucho que haya tenido una lesión grave, puede ser recuperado. Quizás no inmediatamente, pero imagínense que haga clic con esta ofensiva, pues vas a tener un corredor por un largo tiempo. Y también puedes ir pensando en deshacerte de Ramondre Stevenson si funciona este jugador. Pero nuevamente digo, el problema es que vino una lesión algo grave en su momento. Se lesionó en la semana 15, se lastimó la rodilla, tuvo una rotura de ligamento y después de su primera temporada como novato, pues no volvió a ser el mismo. Empezó muy tarde la temporada pasada, alrededor de la mitad del año, y luego esta temporada ha tenido muy pocos snaps, muy pocos snaps, casi no tiene participación. La ofensiva gira en torno a Derrick Henry y a Justice Hill, pero no le están dando la oportunidad a Keaton Mitchell, por eso es un jugador que casi no tiene muchos reflectores. Otro jugador que suena también interesante es Jalen Wright. Creo que los Dolphins son un desastre y es cierto que Chan es el único jugador que destaca de esa ofensiva en este momento, pero también creo yo que se le ignora mucho a Wright. Creo que podría ser una opción muy interesante, puede aportar desde el primer momento y nuevamente es añadir un jugador joven que te aportaría a largo plazo y pensando en que Stephenson ya no genera la misma confianza, pues también puede ser un sustituto para este jugador. No se ha mencionado ni a Alvin Kamara ni a Derrick Henry, entonces hablar un poco de esos jugadores pues es casi como un sueño, porque en ningún caso parece que Derrick Henry esté a punto de salir de los Ravens, ni los Ravens van a dejarlo ir, seamos sinceros. Es un equipo que está peleando por entrar a playoffs todavía y va a seguirlo haciendo hasta el final del año. Si pierden a su mejor corredor, no van a hacerlo. No es un equipo que está en este momento rindiéndose en la temporada. En todo caso, están más enfocados en salir de esta mala racha. Entonces, podemos irlo descartando. Camara en los Saints, pues es una incógnita, porque los Saints siempre tienen problemas en el salary cap y siempre tienen que mover gente, pero no sé qué tanto les convenga deshacerse de Camara porque es uno de los casos donde su contrato ha sido movido a lo largo de varios años, entonces ya la deuda de los Saints puede ser considerablemente alta, a menos de que Camara se retire o haga algún movimiento que a ellos no les perjudique, pero un intercambio no les beneficia monetariamente a los Saints. Siento que por eso casi no lo hemos escuchado, aunque por ahí Adam Schefter lo mencionó en su lista de posibles candidatos a intercambio, no he escuchado ni se ha leído de que esto ya vaya realmente a ocurrir con Camara. Las opciones que se han mencionado sí han sonado. No es un gran mercado de corredores como se mencionó en semanas anteriores. No esperemos que haya grandes nombres esperando a ser intercambiados porque tampoco los equipos están en disposición de cambiarlos. No importa que estén en un mal momento, no lo van a hacer todavía, a lo mejor el próximo año.
Entonces los Patriots tienen que adaptarse a lo que hay. ¿Cuál es el jugador que menos caro le sale y cuál es el que mejor se ajusta a su sistema? Ahí va a estar el detalle. Yo creo que convendría buscar un jugador joven para irlo construyendo también, porque si vas a gastar un pick, por lo menos que es un pick que no solamente sea una renta de un año, sino que sea a largo plazo, y entonces a partir de ahí ir trabajando. También se habla mucho de los receptores. Aquí es un poco complicado porque Tom Pelissero mencionaba que no hay un reporte en el cual los Patriots estén genuinamente interesados en intercambiar por un receptor. Por ahí hubo un rumor de una cuenta que siempre hace alboroto en esta época del año, que se llama Ricky Scoops. Ya incluso borró la cuenta el dueño que la maneja y decía que los Patriots estaban muy agresivos en busca de un receptor. Y al final parece que eso es mentira, aunque parece también que sí están en el mercado, pero todas las si habláramos de sensaciones, de cuál es la más realista, ahorita al equipo le interesa más reforzar su juego por tierra que su juego por aire. Y es lógico, porque Stephon Diggs y Booty están teniendo una muy buena temporada. Creo que tampoco estamos en condiciones de rechazar receptores de calidad, pero tampoco es una situación como años anteriores donde realmente faltaba un receptor que impusiera en el equipo. Creo que con dos receptores que le estén armando, el equipo está más que bien por el momento, pueden seguir el resto de la temporada. No es una urgencia como otras posiciones que ya hemos mencionado, pero salen nombres y algunos nombres que han surgido en las últimas horas. Chris Olave de los Saints, que ya lo enfrentamos. También ha surgido el nombre de Ade Mitchell, ha surgido el nombre de AJ Brown, pero esto siento que es más como el deseo de ver que Vrabel traiga un jugador que conoce y que quiere mucho y que también los fans quieren a AJ Brown desde que supieron que quería venir a New England, pero no lo eligieron en el draft. No creo que sea realista. A los Eagles les tomaría una penalización de más de 40 millones en el dead cap. Es muy, muy difícil que ocurra. Si los Eagles van a tomar esa penalización en su salary cap, tiene que ser por una gran compensación. Y por mucho que Brown sea un jugador que la pueda romper, dar múltiples selecciones altas y tratar de construir alrededor de él, no sé si sea una buena idea. Sobre todo porque, volvemos, no es la mayor prioridad del equipo. El juego por aire podrá tener sus problemas, pero está cargando con esta ofensiva. Si al menos, si en este caso fuera un corredor élite, tal vez sí valdría la pena, pero estamos hablando de un receptor élite. Y si vas a dar tanto por un jugador, más te vale que valga la pena. O sea, que es un jugador como Christian McCaffrey en su momento, que fue un gran número de selecciones que dieron los 49ers, pero fue un jugador que les cambió la temporada. Y la verdad no sé si un receptor vaya a cambiarles más la temporada de lo que ya está pasando, ¿no? Y no sé si Brown sea ese jugador que vayan a querer intercambiar. Es un jugador que, voy a repetir, lo mencionan, pero de los Eagles no ha salido nada. Y ahí está la clave. Los Eagles realmente están interesados en intercambiarlo. Lo único que se sabe es que probablemente el próximo año lo intercambien, pero hasta ahí. Y este año no hay más reportes al respecto. El más realista parece ser que es Olaf. Por ahí se mencionaba Meyers, Jacoby Meyers, que es un receptor que tuvimos hace ya varios años y que se fue a los Raiders. Parece que los Raiders ahora lo van a intercambiar, pero el rumor más fuerte es que se podría ir a los Steelers, es el que más está interesado en sus servicios. Creo que es más que nada porque creo que los Patriots en ese aspecto ya están más que cubiertos. Diggs puede jugar en el slot, tienes todavía a Demario Douglas, tienes que ver qué puede ofrecerte un Afton Chisholm a futuro, aunque obviamente que no esperamos que sea élite, pero pues lo tienes que aprovecharlo. Eh, si vas a intercambiarlo para mejorar por encima de Mac Collins, que es un muy buen jugador de equipos especiales, que tampoco creo que por eso el equipo lo vaya a reemplazar por ahora, pues no lo vale, porque probablemente los Raiders van a pedir un precio considerablemente alto y es un jugador que acaba de tener una mejora salarial. No sé si a los Patriots les convenga firmarlo y absorber su contrato si va a ser el receptor número 2 o número 3 como era en su momento. Y creo que en todo caso el equipo no debía haberlo dejado ir en 2023 en vez de traer a Juju Smith-Schuster. Por eso es que no parece que vaya a venir Jacoby Meyers en este momento. Eh, Otra opción, que además es compañero de Olaf, es Rashid Shahid. Lo mencionamos la semana pasada, es un receptor muy explosivo,
muy rápido, tiene números muy interesantes desde que llegó en 2022. Ha tenido incluso mejores números que Jameson Williams, que es un gran receptor en los Lions. Y es un jugador que esta temporada tiene una de las recepciones para touchdown más largas de la temporada, 87 yardas contra los Giants antes de enfrentarnos. De hecho, la semana en la que enfrentamos a los Saints, sí se notó que la defensiva estaba muy prevenida de su capacidad de jugadas grandes y no le permitieron mucho. Creo que por eso también le costó al equipo mover a González para cubrir del todo a Olaf, porque había que estar moviendo la secundaria para cuidar de ese receptor. Con el brazo y con la capacidad que está teniendo Drake May, que es el mejor jugador lanzando en pases de más de 20 yardas, puede ser una muy buena adquisición. Habría que ver si el equipo realmente está interesado, pero un receptor X creo que no vendría mal porque fuera de Booty no hay un receptor X que esté del todo consolidado en los Patriots. Se esperaba que fuera Kyle Williams, pero no tiene química con May. Y más allá del talento que pueda tener Williams, la química lo es todo. La química que tiene May con Booty y con Diggs se nota. No solamente es que tengan la calidad para lograr las recepciones, es que May realmente confía en ellos a la hora de lanzarles los pases y no veo eso con Kyle Williams. Que a lo mejor el próximo año pueda mejorar en ese aspecto, sin duda, pero en este momento no está a ese nivel y tenemos que ver qué otras opciones se pueden generar. Otro jugador que se puede mencionar es Jalen Waddle. Hay que ver si los Dolphins realmente empiezan la barata en este momento y empiezan a dejar ir jugadores. No sé si lo vayan a dejar ir y sobre todo es el mismo caso que Breece Hall, es un rival divisional. ah, lo que ellos están a pedir es mucho más alto, lo que ellos te pueden dar y que saben que Waddle puede generar a tu juego por aire, no lo van a querer que los Patriots lo tengan. Entonces, es una opción que ha sonado, pero no es realista en absoluto. Y creo que en este momento, pues sí, la opción más realista es Olaf. Creo que Olaf, además, tiene las dudas por sus conmociones cerebrales, pero es el séptimo mejor receptor en cuanto precisamente a atrapadas, recepciones en la temporada. Es un jugador de manos muy seguras. Creo que le daría a May ese jugador de posesión que no tiene, porque creo que Olaf se ha ido desarrollando más que ser un jugador de jugadas grandes. Es un jugador que tú le lanzas un pase y sabes que va a atrapar el balón, aunque no te consiga más yardas y listo. Y es algo que le puede convenir a May en caso de que el juego por tierra siga fallando, porque sería su válvula de seguridad. Los contras, pues es evidentemente la salud de Olaf. Se ha tenido muchos problemas en cuanto a conmociones cerebrales y no es algo que se pueda desaparecer. Si vuelve a recibir otro golpe y vuelve a ir al protocolo de conmociones, no sabemos si eso puede ser su último partido en la NFL. Y sería una lástima que el jugador no termine por cuajar precisamente por eso. Quizás ese es el mayor obstáculo que podemos tener con Olaf, porque en cuanto a talento, sí me parece que está muy infravalorado por la NFL. Otro jugador que ha sonado, aunque no para los Patriots, pero sí en general, es DJ Moore de los Bears, un jugador que en su momento vino para ayudar a Caleb Williams, pero no parece que haya cuajado del todo estos 2 años. Aunque también no creo que los Bears lo dejen ir tan fácil porque es un receptor que vino a ser su receptor número uno y lo van a vender como tal, ¿eh? No porque haya fracasado en su tiempo ahí, lo van a ver diferente, necesitan picks y eso es lo más importante cuando hablamos de los intercambios o los posibles intercambios. Los Patriots en los últimos años, yo no recuerdo que hayan dado un solo pick por un trade, mucho menos un pick alto por un trade de un jugador. No lo veo como tal, pero al menos creo, y eso es algo que ilusiona un poco, es a diferencia de lo que vimos en su momento con Gerard Mayo, que fue un entrenador que solamente reforzó el equipo con lo que ya tenía, o sea, extendieron jugadores y ya. Sí veo que Bravel está entendiendo que un error también de su predecesor, del predecesor de su predecesor, o sea, Bill Belichick, fue no aprovechar cuando Mac Jones estaba en su mejor momento. Podemos discutir el estilo y el talento de Mac Jones en los Patriots. Yo creo que era un jugador muy limitado, pero eh, entre 2021 y 2022 fue su mejor momento con el equipo. Realmente estaba jugando a un muy buen nivel
y aunque tenía muchas dudas en cuanto a largo plazo, en ese momento creo que valía la pena tirar del gatillo y traerle receptores. ¿Y qué hizo Bill Belichick? Le trajo a Devante Parker como su mejor receptor para pases profundos, le, le mantuvo a Nelson Aguilar, eh, hizo un desmadre. Fue un equipo que no supo aprovechar a Mac Jones y creo que eso está cambiando con Bravel y tiene que mantenerse y ojalá realmente le traigan armas, corredores, receptores, linieros, lo que sea, pero hace falta que le den armas porque un jugador en este nivel no simplemente lo observas desarrollarse, impulsas su desarrollo, porque si no, su flama se va a apagar en algún momento y te vas a arrepentir de no haber disparado del gatillo cuando valía la pena. Y los Patriots ahorita incluso pueden pensar en ganar la división, en trascender en playoffs, pero necesitan reforzar el roster. Ya lo decía Braver, hay opciones que se pueden considerar pequeñas, o sea, movimientos pequeños y movimientos grandes. En este momento están firmando jugadores en la escuadra de prácticas, están eh, promoviendo a otros. Esos son movimientos pequeños, son movimientos que son aceptables y que todos los equipos hacen, pero hace falta el movimiento grande, lo que dijo Braver. Esperemos que cumpla en ese aspecto. Y otra posición, pero esta ya no tiene que ver con la ofensiva, aunque indirectamente sí le ayudaría, el pass rusher. Creo que todos estamos muy conscientes de que es un equipo que tiene un gran trabajo de Milton Williams, que Christian Barmore ha complementado de maravilla, pero son linieros interiores. ¿Dónde están los jugadores del borde, los edge rusher? ¿Dónde están los jugadores que en otros años han tenido tanta presencia en el equipo? Los Trey Flowers, los Chandler Jones, los jugadores que en su momento, los Matthew Judon, jugadores que se llenaban de más de 10 capturas en la temporada, que generaban presión, que generaban peligro por fuera de los tackles y que no solamente depender de los que hagan tus linieros defensivos, sino tener realmente a los cuatro involucrados, no solamente a los de en medio. Y con la lesión de Harold Landry y no saber si puede estar disponible más allá del juego de esta semana, porque es muy probable que no juegue contra los Titans. Y aunque jugara, no está al 100%. Y ya lo vimos cuando se lesionó Chason. Keon White está jugando horrible, no está adaptado para nada a este sistema y ya ha sonado para que abandone el equipo, precisamente porque no le encuentran cabida. Necesitan un pass rusher. Yo sé que podemos pensar en el próximo draft, pero en este momento, si quieren mejorar la defensiva, no vendría mal pensar en opciones. Creo que la mejor opción, aunque nuevamente es un rival divisional, pero si los Dolphins están desesperados, y aquí sí creo que puede haber una gran desesperación, Jalen Phillips es un muy buen pass rusher. Tuvo un error muy grosero contra Justin Herbert, pero si miran sus números en los últimos años, si miran su trabajo y los juegos que hemos tenido contra su defensiva, es un jugador muy disruptivo. Es, creo yo, que alguien que está rodeado de puro incompetente en esa defensiva y le vendría muy bien un cambio de aires. ¿Que ocurra? Quizás no. Quizás estoy soñando mucho pensando que los Dolphins van a darnos un jugador como él, sabiendo que si explota va a convertirse en una estrella, pero a lo mejor pasa. Trey Hendrickson no creo que sea el jugador que venga a los Patriots porque el equipo ha tenido la oportunidad de traerlo a lo largo de los últimos años. El año pasado lo pudieron haber traído, lo pudieron haber traído este año porque ha tenido broncas con su contrato desde hace un chingo y el equipo simplemente no voltea a verlo. Hay que ser sinceros, no les interesa, no, a lo mejor no encaja en su unidad defensiva. Hace poco salió que el rumor era que los 49ers eran los que podían intentar traerlo a su equipo. Entonces, que los Patriots ni siquiera estén en la conversación te dice mucho del interés que tienen por Hendrickson. Y jugadores como Phillips son, creo yo, que la ruta que van a tomar los Patriots. Un jugador que a lo mejor está en un equipo muy malo, pero que sabe que tiene talento y puede venir a aportar desde el primer momento. Y sobre todo, creo que si van a gastar y en la defensiva, en esa posición, tienen que gastar en alguien que valga la pena. Creo que cualquiera de los trades que vengan tienen que ser jugadores de alto impacto, porque van a venir a mitad de temporada, porque si están dando picks por ellos o jugadores es porque esperan que tengan un rendimiento inmediato. Entonces, sí tienen que buscar jugadores, tanto en la ofensiva como en la defensiva, sin importar la posición, que sean de alto impacto.
No importa que no sean grandes nombres, pero que encajen en el sistema y que aporten de algún modo desde el momento en el que lleguen, porque aquí no van a tener pretemporada o el primer mes de la campaña para agarrar ritmo. Acá tienen que entrar a los trancazos desde ya y tienen que probar que valieron la pena traerlos. Por eso creo que también es interesante que las 3 posiciones que buscan el equipo, pues, son claramente las debilidades más notorias. El juego por tierra, el pass rush, la posición de receptor, que son posiciones que a lo mejor de alguno u otro modo no están tan mal, porque seamos sinceros, los receptores no son una cagada como en otros años. Yo creo que Stephon Diggs y Booty están teniendo un nivel más que aceptable, están carreando esa posición, pero después de ellos hay una gran brecha de talento. Necesitan a alguien más, alguien que pueda convertir ese ataque por aire en un monstruo de 3 cabezas. Tienen 2 corredores y a lo mejor la línea ofensiva no les abren huecos y quizás uno sea muy prometedor como Henderson, pero necesitan más opciones, porque imaginen que arreglan la línea ofensiva y ahora se dan cuenta que son los corredores los que no funcionan, pero solamente tienen 2 y esas son sus 2 opciones el resto del año. Necesitan una tercera opción. Por eso dolió mucho la salida de Gibson. Y también pensemos un poco, Gibson no solamente aportaba por tierra, aportaba en equipos especiales y con todo el cariño y la ilusión que tenemos por Efton Chisholm, como regresador me ha dejado mucho que desear. Ojalá que por la ofensiva demuestre otra vez que tiene talento, porque no creo que en equipos especiales tenga mucho futuro. Se vio muy lento, muy poco coordinado. Hace falta un regresador de calidad. Gibson venía de ser el mejor jugador de equipos especiales en la semana 3, en la semana 2, sí, en la semana 2, y ya no hemos tenido esa misma capacidad en regresos de patada de kickoff. Hay que ver qué opciones tenemos para poder mejorar ahí. Y en el pass rush, vuelvo a repetir, si tu secundaria es muy débil, si tienes muy poca rotación en los bordes de la frontal, tienes que traer a un jugador que te dé impacto inmediato, porque imagínense que Landry no esté bien por lo menos las siguientes 2, 3 semanas. Si el equipo no puede ganar esos partidos porque no genera suficiente presión, entonces pasamos de un récord de 4-2 a uno, o lo mejor hasta con récord perdedor, y eso sería terrible para los Patriots. Pero nuevamente, si pueden traer jugadores de alto impacto, creo que este es el momento. Es también una declaración de lo que este equipo pretende en la temporada. Sé que no se gana la NFL, en la NFL no se gana a base de billetazos, pero necesitas jugadores de calidad cuando los partidos, especialmente de playoffs, los de diciembre incluso, se vuelven tan cerrados que una gran individualidad puede ser la diferencia que incline la balanza a favor tuya. Y vamos a ver qué hacen los Patriots en ese aspecto. Mi opinión es esa, creo que los reportes de esas posiciones que busca el equipo están muy bien, pero hay que ver qué jugadores traen. Hay opciones, no todas son espectaculares, pero démosle una oportunidad. Veamos no solamente el nombre, sino si encaja realmente y también si es realista que venga, porque nos podemos hacer pajas mentales con Derrick Henry, con AJ Brown, pero quizás está muy lejos de lo que pueda suceder en la realidad. Pero hay opciones también muy buenas que no tienen que ser esos nombres. Yo creo que el equipo tiene que hacer una gran labor en ese aspecto. El límite es el 4 de noviembre, o sea que todavía quedan unas 2 semanas. Se va a poner un poco más complicado. Van a haber más rumores. Ojalá que rodeen a Drake May. Y yo creo que eh, todo es para ayudar a Drake May. Yo lo veo así. Yo creo que Drake May, en este momento, es tu corazón. Es el corazón de estos Patriots. Tú puedes argumentar que es el coaching, tú puedes argumentar que es el sistema. Está bien. Eso es lo que está sirviendo a la mesa. Pero el que está cocinando para darnos un festín como aficionados de los Patriots es Drake May. Él es la razón por la que el mismo Bravel vino a los Patriots, por el cual Josh McDaniels, semi retirado, quiso volver a la NFL. Él es la razón por la que los Patriots fueron a competirle a los Bills y le ganaron en casa y también tienen una racha de 3 triunfos. No podemos negar la realidad. No sabemos hasta dónde puede llegar el potencial de May, si esto va a continuar o es solamente temporal. Pero si en este momento los Patriots están con 4-2,
son líderes divisionales y tienen una gran oportunidad, no solo de clasificar, sino de volver a los primeros lugares de la conferencia americana, es por él, es por él. Y tenemos que ver que los arreglos, los refuerzos y todo se tiene que hacer pensando en que este chico tiene que recibir ayuda. Está muy chido de repente ver que se pone el equipo a hombros y hace cosas increíbles, pero hasta Superman necesita ayuda y él no es un superhombre. Que pueda parecerlo no quiere decir que no sea humano. Y esperemos que los Patriots realmente le den armas, le den apoyo, le den respaldo y no lo abandonen como se abandonó a Mac Jones o, o tantos otros, no solo como él en los Patriots, sino en toda la NFL. Que no sea un Baker Mayfield en su momento en los Browns o en los Panthers, que no sea un Sam Darnold en los Jets, que sean jugadores que terminen explotando completamente en otros equipos. Evitemos compararlos. Pensemos simplemente en la posibilidad de que aquí no exploten y se tenga que ir a otro equipo para que se vuelva un gran jugador. Eso sería muy, muy, muy triste para los Patriots y sobre todo una oportunidad de oro desperdiciada. Yo pienso que May se merece una gran apuesta por parte de los Patriots. No sabemos cuánto pueda durar la ventana que se está abriendo ahora. Hay que aprovecharla en el momento en el que estamos atravesando la temporada. Hay que empezar a aprovechar la temporada, como pasó en su momento en la dinastía. Ya habrá un año cuando se haya ganado lo que se haya tenido que ganar, en el cual habrá que pagar las deudas, pero sabiendo que se ganó lo que se tenía que ganar en su momento y que no hay arrepentimientos de que se gastó mucho, porque al final sirvió para algo. Ojalá que los Patriots no les pase como les está pasando a los Bills, que tanta inversión para nada. Ojalá que realmente aprovechen este momento, porque además May tiene números impresionantes, ¿eh? Pro Football Focus lo tiene como el mejor pasador en intentos de más de 20 yardas. Tiene una clasificación casi de 100 en su rating. Es impresionante. Luego también sus números en cuanto a pases completos en general y también su promedio por intento de pase son top 5 en la NFL. Es el segundo mejor en pases completos y el cuarto mejor en intentos en yardas por intento de pase. Y si se mantiene así, se va a unir a solamente otros 5 quarterbacks en la historia del NFL desde la fusión. Dan Marino, Peyton Manning, Joe Burrow, Brock Purdy y Dan Marino, Peyton Manning, Purdy, Burrow. Y puede ser que sea un jugador que termine por hacer algo que no vale mucho la pena para los Patriots, que puede hacer no solamente replicar lo que hizo en su momento Tom Brady, porque yo sé que eso es imposible, esperar que gane 8 anillos de Super Bowl o que gane o que lo empate con 7, pues eso es imposible, pero sí puede hacer historia, ¿no? Y han habido muchos jugadores en la historia que también han tenido todas las posibilidades del mundo y por alguna razón los equipos que les rodean no dieron una para realmente identificar lo que les hacía falta para dar el siguiente paso. Y creo que los Patriots al menos lo están identificando. La cuestión es si van a ser capaces de hacer algo al respecto. Y yo creo que todo comienza esta temporada. Todo comienza con lo que hagan a partir de lo que están teniendo en este momento, porque tienen los picks, tienen el espacio en el draft, en el salary cap. Es momento de empezar a gastar, de comenzar a hacer algo de que valga la pena. Y corrigiendo lo del el dato anterior, se uniría a Peyton Manning, Kurt Warner, Dan Marino, Joe Burrow y Brock Purdy, que son los únicos quarterbacks de segundo año que han tenido unas estadísticas en el top 4, tanto en porcentaje de pases completos como en yardas por intento de pase. Entonces, imagínense a qué nivel estaría llegando May. Y luego pensemos un poco en los casos de Purdy o de Burrow, porque a diferencia de nombres como Warner o Manning, ellos no tienen anillos. El mismo Dan Marino.
porque no les dieron el apoyo que necesitaban. Eso es algo que tiene que pensar mucho la oficina de los Patriots. Ya es momento de gastar. Ya estuvimos de codos los últimos 3, 4 años. Ya hay que empezar a mover un poquito más el dinero, hay que empezar a sacar la chequera. Si no, si no arriesgas, no ganas. Eso es muy claro por parte de la NFL. Y creo yo que va a ser muy importante que no solamente lo hagan por el récord, por la posibilidad de clasificar. El mismo Bravel dijo algo muy interesante en ese aspecto, porque él dice que a la hora de reforzar el equipo, ellos no miran el récord, sino miran a la oportunidad de hacerlo. Y creo que genuinamente es una muy buena mentalidad porque si tienes un jugador joven con tanta proyección y un equipo que se está matando en el campo cada fin de semana, hay que darle la oportunidad de tener mejores condiciones, porque si ya le pueden competir a los contendientes, eso quiere decir que tienen la actitud correcta. Hace falta darles el talento para también equipararse. Y bueno, pensar en que pues, el equipo quizás pueda sorprendernos todavía más, pero si no les dan más herramientas, pues tampoco puedes pedirles mucho. En fin, creo que los Patriots tienen una semana nada sencilla, porque los Titans podrán ser lo que quieran, pero la presión ahora es un poquito más alta. Es un equipo que no se debe confiar, que tiene que mantenerse muy enfocado. Y también, por otro lado, ver más áreas de oportunidades para mejorar en posiciones clave y a partir de ahí, pues seguir construyendo. Eh, Esto no se acaba una vez que le quitaron el liderato a los Bills o porque le ganen a los Titans. Todavía falta mucha temporada. Apenas estamos terminando octubre y todavía falta el resto del mes, falta noviembre, falta diciembre, falta enero. Hay que ver cómo este equipo puede terminar la temporada. Faltan más de alrededor de 3 meses. Así que bueno, yo les dejo para la reflexión qué es lo que puede necesitar más el equipo. Piénselo muy bien. Pueden comentarnos en nuestras redes sociales qué opinan, qué jugadores les gustaría ver en el equipo, qué necesidades creen que tienen, cómo han visto al equipo hasta el momento y qué les parece el partido contra los Titans. También los animamos a que nos dejen sus pronósticos. A mí no me gusta mucho hacer ese aspecto de los pronósticos porque la verdad es que no suelo participar mucho de eso de las predicciones, pero creo que los Patriots pueden ganar. No sé si cubran su línea, porque 7 puntos no es en un sentido literal. Los 7 puntos es una manera de decir que el juego está muy a favor de los Patriots y muy probablemente sea una paliza. No creo que sea tal una paliza. No quiero mufar ni nada. Yo creo que sí hay una muy buena posibilidad. Creo que el equipo puede meter unos 20, 25 puntos y limitar a los Titans a menos de 10, pero ya veremos cómo se dan las cosas porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en un terreno de juego de la NFL. Y en las últimas semanas ha quedado muy claro que las apuestas están para simplemente echarse a perder, pero les animo a que ustedes, pues, no sé, digan cuál es el pronóstico, el marcador final para este juego del domingo y ver si se puede cumplir. Y si se cumple, pues aprovechen y compres algún boleto de lotería, porque la verdad, esos poderes de predicción de futuro no deben ser desperdiciados. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram. También este podcast lo subimos a YouTube y está en las plataformas de podcast que tengan de su preferencia. No olviden también ahí suscribirse, comentarnos algo, darnos like a este episodio y los estaremos escuchando. Nos estarán escuchando y los estaremos leyendo en futuras ediciones. El siguiente episodio tiene que salir después del próximo partido, entonces por ahí del domingo en la tarde deberíamos tener un nuevo episodio del podcast, ya hablando del resultado final del juego de la semana 7 y ver si se cumplieron las predicciones que nos mandaron. Y si no, pues también quejarnos, ya sea que nos estemos otra vez desfondando por el increíble nivel del equipo, a favor o porque o nos estemos muriendo porque nos acaba de ganar Tennessee, pero pues ahí estaremos, ganen o pierdan, no se preocupen.
Mi nombre es Henry B. Franco. Nos escuchamos en siguientes ediciones. Y si están en YouTube, pues nos vemos en siguientes ediciones. Hasta la próxima.